Hemos hecho un repaso de diferentes eruditos y pensadores, personalidades en el mundo de la cultura, en el mundo de la historiografía de las grandes personas intelectuales de España. Eh, y seguimos haciéndolo hoy con Julián Juderías. Julián Juderías también es una persona extraordinariamente importante de principios del siglo XX. A comienzos del siglo XX este hombre ya dominaba 16 idiomas, era políglota. Eh, Entre esas lenguas empezó con el francés, el inglés, luego italiano, alemán, ruso, húngaro, portugués, etcétera. En 1894 fue nombrado aspirante a intérprete en el Ministerio de Estado, es decir, lo que hoy llamaríamos Ministerio de Asuntos Exteriores. Y en 1990 obtuvo una plaza de la Escuela Especial de Lenguas Vivas Orientales de París y completó sus estudios viajando a Berlín y a Ucrania, a Odessa, y por oposición fue nombrado en 1904 intérprete en el Ministerio de Estado. En 1906 nuevamente oposita y ascendió a intérprete de segunda clase del Ministerio, plaza que conservó hasta su muerte. Realiza numerosos estudios en el campo literario. Es una persona con una capacidad enorme de trabajo. Destacó su obra Don Gaspar Melchor de Joviano, su vida, tiempo, obras e influencia social. Como estudiador se propuso esclarecer los puntos oscuros o mal interpretados de la historia de España. Plasmó su pensamiento histórico en su obra principal, La leyenda negra, de la cual hoy vamos a hablar, y La verdad histórica, contribución al estudio del concepto de España en Europa, de las causas de ese concepto y de la tolerancia política y religiosa en los países civilizados, publicado en 1914. En 1915 fue nombrado miembro de la Real Academia de la Historia y como sociólogo su obra más importante fue El problema de la infancia obrera en España. Es decir, podríamos hacer un repaso como el que viene en Wikipedia de su biografía, pero parece mentira cómo personas como él fueron capaces de hacer tantas cosas y tener tantos desempeños, tantas obras escritas y conferencias y plasmaciones de una interpretación de la historia bajo su punto de vista desviada de su verdadera realidad, que nos extenderíamos en exceso. Vamos a hablar en el programa de hoy de algunos textos muy limitados, muy escasos, porque si no sería demasiado largo el programa, de su obra La leyenda negra. Una obra esencial que debería ser texto obligado en los centros de educación secundaria, sobre todo de bachillerato, para entender realmente la historia de España. Es una obra que es impresionantemente importante para tener un conocimiento preciso de las mentiras, deformaciones y agresiones a España desde el mundo anglo, desde el mundo de Holanda y de Francia, es decir, nuestros enemigos históricos, cómo han deformado nuestra historia de la hispanidad y nuestra historia de España. Por eso es importante leer este libro y yo solamente como muestra voy a leer algunos de los textos, algunos de los párrafos. Uno de los textos que definen muy bien la naturaleza de la situación que propició la extensión de la leyenda negra urdida por los anglo-protestantes y por el mundo masón más tarde, era lo que decía Quevedo, recordemos en el siglo XVI. Ya Quevedo lo veía claro, cómo iba a germinar
vilipendios, las mentiras de ese mundo enemigo de España. Decía Quevedo: acostumbrados los hombres a fundar la propia alabanza en el vilipendio ajeno, y siendo pocos los que leen para instruirse y muchos los que buscan en la lectura el malvado placer de ver destrozado el crédito u opinión ajeno, solo escriben los espíritus ambiciosos, que no se detienen en posponer la verdad a la gloria de ser leídos de muchos. Pues los hombres sensatos rara vez se determinan a perder la quietud doméstica para no hallar otra recompensa que la ingratitud o la persecución. De aquí, añadía, que la historia ni se escriba con la puntualidad debida, ni sirva más que para ponerla al servicio de los intereses y pasiones. Y entrando ya en las recusaciones y réplicas que hacía Julián Juderías a la leyenda negra, cocinada desde las cocinas inglesas, holandesas y francesas, se preguntaba Julián Juderías: ¿dónde está, pues, la tiranía económica de España? ¿Ni cómo pueden acusarnos de haberla ejercido los ingleses, que hasta fines del siglo XVIII sostuvieron el criterio de que no debía fabricarse nada en sus colonias americanas para no perjudicar los intereses de las industrias de la metrópoli? ¿No pidieron ya en el siglo XVI las Cortes de Castilla que se reprimiese la exportación a América, puesto que teniendo aquellas colonias primeras materias abundantes y hables artífices, podrían bastarse a sí mismas sin necesidad de la madre patria? España desarrolló, pues, la industria americana y enseñó a los indios multitud de oficios y de profesiones que desconocían, y no solo hizo eso, sino que llevó allí animales de todo género, semillas de toda especie, árboles útiles de todas clases, etc. Aun siendo muy importante este aspecto de la obra de España en América, aún lo es más el que ofrece desde el punto de vista de la cultura intelectual y política. Dos elementos contribuyeron poderosamente a la organización de aquellas tierras, a las cuales fue a parar lo mejor y lo más selecto de la sociedad española de la época: el elemento político, representado por las leyes de Indias, y el elemento religioso, representado por las órdenes monásticas. En el tema de la Inquisición, que es un elemento fundamental de fustigamiento propio y de ataque ajeno, referido a España, claro, Julián Juderías cita al británico Hamilton, que afirmaba que en 1598 en Devonshire el total de 800 ejecuciones al año en los 40 condados ingleses y de 12.200 en 14 años, en vez de las 2.000 o 6.000, de 2.000 a 6.000 que se adjudican a Torquemada. Y siguiendo el mismo autor, con sus cálculos, llega a 264.000 ejecuciones en 330 años, la duración de la Inquisición, cuyas víctimas, según Lorente, no pasaron de 23.112 quemados vivos y 204.244 condenados a otras penas. Es decir, sin perjuicio de que sea una barbaridad pues este tipo de ejecuciones, que por cierto eran por juicios sumarísimos con abogado y fiscal, exactamente igual que ahora, y con práctica de prueba. Es decir, que no eran ejecuciones como en Inglaterra, que se hacían sin juicio. Contra, repito, 264.000 ejecuciones, 23.112 ejecuciones en España. Es decir, 23.112 contra 264.000 en Inglaterra. Repito la cifra. Pero sigue diciendo Julián Juderías: España, se dice, empleó una forma de represión política desconocida en Europa. Ahí están los holandeses para acreditarlo. Y se pregunta: una forma de represión desconocida por lo brutal. ¿De dónde sacan esto los que difamáis? La represión de la brujería en Inglaterra solamente causó más víctimas que la Inquisición
durante toda su existencia, como veremos más adelante. Es decir, la represión por brujería causó más víctimas que la Inquisición durante toda su existencia. Solamente lo de la brujería. Formas de represión desconocidas, pero ¿cómo se reprimían en aquel tiempo y después de él las rebeliones? Ya que se alude al Tribunal de la Sangre y a la política del duque de Alba en los Países Bajos. ¿No decía Lutero, refiriéndose a la sublevación de los campesinos, que no podía haber cosa más venenosa, dañina y diabólica que los hombres revoltosos? ¿No añadía en su exhortación a la paz que tales eran los tiempos que un príncipe podía ganar el cielo derramando sangre mejor que otros con oraciones? Y que el que sucumbiera del lado de los príncipes moriría la muerte de los mártires bienaventurados, y el que cayera de la otra parte sería llevado al infierno por Satanás. ¿Cómo se reprimió la sublevación de los anabaptistas en Alemania, la de los irlandeses en tiempos de Cromwell, la de los camisards en la época del Rey Sol, la de Polonia en el siglo XIX? ¿Qué fueron la cámara ardiente en Francia, la cámara estrellada en Inglaterra, sino pequeños precursores del Tribunal Revolucionario francés, que pasó por la guillotina todo quisqui, recordémoslo? Eminentemente fueron persecuciones políticas, porque el Tribunal de la Sangre no tuvo carácter religioso, pues la persecución de ese género no la iniciaron los españoles, ni los españoles la llevaron a cabo, sino el Papa y los magistrados flamencos. La política represiva y cruel del duque de Alba obedeció a otras causas. Felipe II, por muy extraño que fuese, a los flamencos había tratado en un principio de complacerles. Su longanimidad había llegado de concesión en concesión al fracaso más evidente. En vano retiró sus tropas, en vano despidió a gran vela y capituló ante los nobles. Cuanto mayor había sido su condescendencia, más audaz había sido la oposición. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el historiador belga. El duque de Alba no condena a los herejes, ni se funda en la herejía para condenarlos, sino que lucha contra los rebeldes a la autoridad del monarca. ¿Cuántos murieron entonces? Imposible es saberlo, puesto que no existen los archivos de causas criminales. Los protestantes suponen que 18.000. Los españoles, aún en sus denuncias, no pasaron de los 6.000. Gachard calcula que de 6.000 a 8.000. Demos esta cifra por exacta. ¿Cuántas víctimas habían hecho en los Países Bajos la supresión del anabaptismo algunos años antes? Los protestantes no los odian menos que los católicos. Las ciudades cuyos municipios aplican con dolor los bandos contra los luteranos se muestran implacables con los anabaptistas. Bueno, y referido a Inglaterra, nos cita Julián Jodríguez lo siguiente en su libro. Isabel, no Isabel la Católica de España, no, Isabel I de Inglaterra, que también fue al comienzo católica y luego por intereses logísticos y estratégicos cambió y se dedicó a perseguir a todo pichipata que fuera católico. Bien, pues decía, prohibió la celebración de ritos de la Iglesia romana bajo la pena crimen de prevaricato por la primera vez, de 1 año de cárcel por la segunda y de prisión perpetua por la tercera. Y en 1562 se promulgó una ley disponiendo que todos aquellos que se hubieran graduado en las universidades o recibido las órdenes, que todos los jurisconsultos y magistrados prestaran el juramento de supremacía siempre y cuando se les pidiera bajo la pena impuesta de prevaricatio y tanto tiempo de prisión como fuese voluntad de la reina. Al cabo de 3 meses podía exigirles nuevo juramento, y los que se negaran a prestarlo se hacían reos de alta traición. Más tarde se dispuso que si un católico convirtiera a un protestante, ambos serían tratados como reos de alta traición. Pero las leyes dirigidas contra los puritanos, añade Macadey, ni siquiera tenían la miserable excusa que acabamos de examinar, siendo en su caso igual la crueldad y el peligro infinitamente menor, o mejor dicho, constituyendo
en realidad todo el peligro, la cruel injusticia del castigo inmerecido. Inútil nos parece insistir en este punto porque no hay artificio, por ingenioso que sea, que pueda borrar ni aun atenuar siquiera la mancha de la persecución que cubre a la Iglesia de Inglaterra. Y sigue, comenzaron entonces en Inglaterra los suplicios de protestantes y de católicos. Estamos hablando de la Iglesia anglicana, de Enrique VIII. Y es claro, como ni los unos ni los otros admitían las especiales ideas del rey, a todos los condenaban a muerte, y algunas veces, para atormentar su espíritu, no menos que su cuerpo, les hacían llevar a una misma hoguera atados espalda con espalda, es decir, un católico con un protestante. Estos suplicios los alentaba, asistiendo a ellos, el arzobispo Cranmer, primado de Inglaterra, cabeza visible de la religión que el monarca había intentado para sus particulares conveniencias con auxilio de un parlamento servil. Pero cambiemos de tercio y vayamos ahora a Francia. Vamos a referirnos ahora a Calvino y su secta protestante, el calvinismo. Calvino, escribe uno de sus biógrafos, echó a perder cuanto había de bueno en la reforma ginebrina e implanta un régimen de feroz intolerancia, de grosera superstición, de dogmas impíos. Desgraciado del que dice que va a predicar en contra del calvinismo, porque perecerá en el tormento y en la hoguera. La tolerancia religiosa, dice, estaba proscrita en Ginebra. Ejercíase la más estrecha vigilancia a la vida privada y moral de los ciudadanos. Cualquier desviación de la verdadera fe se castigaba como un crimen contra el Estado. Las personas convictas de herejía eran castigadas por la autoridad civil. Rebeliones como la de Ami Pirrin se reprimen con la mayor severidad. Para la heterodoxia teológica, como la de Servet, existe la pena de muerte, y así fue. No fueron los españoles los que llevaron a la hoguera a Servet. No, eso es una mentira monstruosa. Fue Calvino, con su aprobación. En 5 años se dictaron 58 sentencias de muerte y 76 de destierro contra los habitantes de Ginebra, que no excedían de 20.000. El consistorio desempeñaba las funciones de celosa policía, desplegando atroz vigilancia y aplicando el principio de Calvino de que es preferible que sean castigados muchos inocentes a que se escape un solo culpable. En definitiva, amigos, Julián Jodierías es un hombre nacido en el siglo XIX y desarrolló su trabajo de difusión de la verdad, combatiendo la mentira, combatiendo la leyenda negra, de una forma ejemplar, de una forma edificadora y divulgativa. Es necesario seguir su obra y, por tanto, continuar su obra y, por tanto, difundir su obra. Este libro es inexcusable para todo aquel que quiera saber algo de la mentira del mundo anglo-protestante, de los holandeses y los franceses contra la obra de la hispanidad. Difundámoslo y pongámoslo como texto obligatorio en el bachillerato, por ejemplo.